Eh, Antes de empezar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Areli y el idioma inglés, la verdad, me llama muchísimo la atención. Bueno, me gusta mucho y llevo estudiándolo desde que pues soy pequeña. Muchas gracias por unirse y por ver todos estos videos sobre las clases de inglés. Y bueno, se preguntarán qué es lo que toca el día de hoy. Pues vamos a ver el presente simple y el presente continuo, que son dos tiempos súper importantes y básicos en el idioma inglés. Entonces, pues, ¿qué es el presente simple? El presente simple se conoce en inglés como present simple y su uso es para hablar de cosas que suceden habitualmente y de generalidades o hechos científicos. Y bueno, como para hacer para tener una similitud, en el español es el presente normal. Por ejemplo, ella juega con sus amigas. Y pues la estructura en inglés es parecida a la que tenemos en el español. Entonces pues se preguntarán, ¿cuál es su estructura? Bueno, es el sujeto, que son los pronombres como que son los pronombres que el día de ayer mi compañero Jaime les explicó, más el verbo en una forma simple, más su complemento. Que el complemento es todo aquello que no es ni el sujeto ni el verbo, pero que es todo lo que queda, o sea, todo lo que resta de la oración. Entonces, pues, aquí hay algo súper mega importante. Habíamos dicho que el verbo está en la forma simple, es decir, play, drink, talk. Eh, pero cuando tenemos he, she, it, es necesario agregarle una S al final del verbo. Esta S vamos a llamarla la super S. Y para nada del mundo la pueden olvidar. Para como reforzar como esta breve estructura y explicación sobre la estructura, voy a darles unos cuantos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo es nosotros vivimos en México, que sería we live in Mexico. Y para poder hacer esto un poquito más interactivo, quisiera pedirles por favor que me ayudaran a identificar en los próximos 3 ejemplos junto con este, cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el complemento de esta oración. Vamos a hacerle como en Dora, que pues Dora pregunta, se queda callada y los niños le contestan. Vamos a utilizar la misma dinámica. Entonces es we'll live in Mexico. Si por favor me pudieran ayudar. Bueno, entonces, we es el sujeto, live es el verbo y in Mexico es el complemento. El próximo ejemplo es ella se queda en casa. En inglés es she stays at home. A ver si me podrían ayudar a identificar cuál es el sujeto, cuál es el verbo y el complemento, por favor. Correcto. El sujeto es she, el verbo es stay. Y como les mencioné cuando expliqué la estructura, cuando utilizamos he, she o it, se le agrega una S al final del verbo. En este ejemplo sería stay, stays. Y el complemento que es at home. Otro ejemplo que tenemos es yo amo el helado de plátano, que es I love banana ice cream. Entonces, si por favor me pudieran ayudar igual. Ok, I es el sujeto, love es el verbo y banana ice cream es el complemento. Y el último ejemplo que tenemos aquí es él juega con su hijo todos los días, que es he plays with his son every day. Entonces, por favor, me ayudan a identificar cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es su complemento, por favor. Correcto, he es el sujeto, play es el verbo y como se mencionó anteriormente, cuando tenemos he, she o it, se le agrega una S al final del verbo. En este caso, play, que sea plays. With his son every day es el complemento. Y bueno, esos son algunos ejemplos, hay muchísimos más. Y al finalizar como todo este video les voy a pedir una breve tarea muy sencilla.
Pero por lo mientras vamos a continuar con el siguiente tema, que sería la forma negativa del presente simple. Y pues, ¿cuál es su estructura? Su estructura es similar a la de la forma afirmativa que les acabo de explicar hace unos minutos. Solamente que aquí le agregamos el tipo no, que aquí sería don't y doesn't. Entonces, la estructura es la siguiente. El sujeto más don't y doesn't más el verbo en una forma simple más su complemento. Entonces, pues, hay que tomar en cuenta que don't se usa solamente para I, you, we and they. Y doesn't solamente se usa para he, she and it. Bueno, algo súper mega importante es que cuando hacemos la forma negativa no es necesario agregarle la S. La super S aquí desaparece. Para nada se tiene que usar. No se les vaya a olvidar que en el negativo no se usa la S. Entonces, pues, para explicarles esto y que se den cuenta que no se usa la S y pues cómo funciona la parte negativa, les puse 4 ejemplos, que son exactamente los mismos que la forma positiva, solamente que pues, nada más que en versión negativa. Entonces, aquí vamos a hacerle parecido a como en la dinámica de Dora, nada más que aquí les voy a pedir que me digan si es don't o doesn't en cada una de las oraciones. Entonces, empecemos por la primera. Nosotros no vivimos en México, que en inglés sería we. Ustedes díganme si es don't o doesn't. Live in Mexico. Si dijeron don't, están en lo correcto. Entonces, pues, we es el sujeto. Don't es la negación que se usa específicamente para I, you, we and they. Y live es el verbo y in Mexico es el complemento. Otro ejemplo es ella no se queda en casa, que es she. Ustedes díganme si es don't o doesn't. Obviamente sin ver el ejemplo que tengo ahí. Stay at home. Si dijeron doesn't, están súper bien. Después vamos a analizar un poquito más la oración. She es el sujeto. Doesn't, como lo dijeron, es la forma negativa para he, she o it. Stay es el verbo. Y como les había dicho anteriormente, cuando hacemos la forma negativa, no para nada hay que ponerle la S. Como ven aquí, no tenemos una S. Y at home es el complemento. Otro ejemplo es yo no amo el helado de plátano, que sería I don't love banana ice cream. Aquí ya les dije la respuesta, pero bueno, vamos a como ver un poquito más a fondo la oración, que sería I es el sujeto. Don't es la forma negativa para I, you, we and they. Love es el verbo y banana ice cream es el complemento. Y por último, el último ejemplo es él no juega con su hijo todos los días, que en inglés es he doesn't play with his son every day. Aquí he es el sujeto. Doesn't es la forma negativa para he, she and it. Play es el verbo y with his son every day es el complemento. Bueno, eso es todo por el tema del presente simple. Ahora veremos otro tema súper importante, que es el presente continuo, que en inglés se le conoce como present continuous. Su uso es para situaciones temporales, cosas que suceden en el momento y acciones que se repiten a lo largo de un tiempo. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la similitud en el español? Bueno, en el español tenemos el tiempo en el que se le agrega el ando y el endo. Aquí es algo parecido. Por ejemplo, aquí tenemos, ella está jugando con sus amigos. Y como podrán notar, tenemos el ando. En inglés usamos algo parecido que es el ing, el ing. Bueno, la estructura es la siguiente. El sujeto más el verbo to be, más el verbo con ing, más un complemento. Y pues ustedes se preguntarán qué es el verbo to be y qué es el verbo ing, más ing. Bueno, en
hablando sobre el verbo to be, yo solamente les voy a dar una pequeñísima empapada porque el día de mañana mi compañera Paola les va a explicar con muchísima más profundidad el verbo to be. Pero bueno, el verbo to be es am, are y is. Y funciona de la siguiente manera. I am, you are, he, she is, we are y they are. Ahora ustedes se preguntarán qué es el verbo con ing. Como les había explicado justamente hace unos minutos, en español tenemos el ando yendo y en el inglés tenemos el ing, conocido como ing. Este ing funciona de la mismísima manera que en el español. Y ahorita con unos breves ejemplos lo vamos a ver. Bueno, el primer ejemplo es ellos están jugando fútbol, que sería they are playing soccer. Y pues lo mismo, vamos a hacer lo mismo aquí, nada más que vamos a agregarle que tenemos el verbo to be y el verbo con ing. Entonces, si pudieran ir apoyándome mientras yo lo voy explicando, estaría increíble. They es el sujeto. Are es el verbo to be específicamente para you, we, and they. Luego tenemos el verbo, que sería playing, que aquí podemos darnos cuenta que, por ejemplo, tenemos el verbo en su forma más pura, más el famoso ing. Y por último tenemos el complemento, que en este caso es soccer. Luego, en otro ejemplo tenemos, tú estás viendo un video en YouTube, que es you are watching a video on YouTube. You es el sujeto. Are es el verbo to be, como ya lo dije antes, específicamente para you, we, and they. Luego tenemos el verbo, que es watching, que en este caso está conformado por el verbo más puro, que es watch, más el ing. Y por último tenemos su complemento, que es a video on YouTube. Otro ejemplo es, yo estoy enseñando el presente continuo, que sería I am teaching the present continuous. I es el sujeto. Am es el verbo to be. Exclusivamente para I. Teaching es el verbo que está conformado por teach, que es enseñar, y ing. Y por último tenemos el complemento, que en este caso es the present continuous. Y el último ejemplo que tendremos ahorita es ella está comiendo pollo. Que sería she es el sujeto, is es el verbo to be específicamente para he, she and it. Luego tenemos el verbo, que aquí está conformado por eat, que es comer, más el ing. Y por último tenemos el complemento, que aquí es chicken. Ahora, como en todo hay algo positivo, pues también está lo negativo. Entonces les voy a enseñar la forma negativa del presente continuo, que su estructura es igualita a la forma afirmativa, nada más que hay que agregarle la palabra not, que sería la forma negativa. Entonces, pues la estructura es el sujeto, más el verbo to be, más la palabra not, que le da la negación, más el verbo ing, más su complemento. Aquí en este breve circulito en verde les puse cómo quedaría. Por ejemplo, am not, are not, is not, are not y are not. Estos, el are y el is, se pueden fusionar, así como pegarse, y podemos crear como por así decirlo, su bebé, que sería, en el caso de are not, es aren't. En el caso de is not, es isn't. Y con am not no podemos hacerle fusión, como que se odian, se repelen, no pueden estar juntos. Entonces, pues, ahora para que lo puedan entender un poquito mejor, les voy a poner unos ejemplos. Aquí, ok. Entonces, pues, el primer ejemplo es, ellos no están jugando fútbol. ¿Qué es? They are not playing soccer.
they es el sujeto. Are not es el verbo to be más la palabra not, que lo hace negativo. Y como les dije, el are y el is se pueden fusionar con su negativo, que sería not, y quedaría en este caso aren't. Luego tenemos el verbo, que es playing, que está conformado por play, que es jugar, más el famoso ing. Y por último tenemos el complemento. Entonces, para enseñarles cómo quedaría fusionado el are con el not, les voy a decir cómo sería la oración. Sería, they aren't playing soccer. Luego tenemos otro ejemplo aquí, que es el de, tú no estás viendo una película en Netflix. Y en inglés sería, you are not watching a movie on Netflix. Entonces, pues igual. You es el sujeto. Are not es el verbo to be más su negativo, que igual que anterior se puede fusionar y quedaría aren't. Luego tenemos el verbo, que es watch, que sería como ver, pero específicamente solamente como para ver una película, ver un video, más la palabra ing. Y por último, su complemento, que sería a movie on Netflix. Entonces, si quisiéramos usar esta oración, pero en su forma de fusión, sería you aren't watching a movie on Netflix. Luego tenemos otro ejemplo, que es, yo no estoy enseñando francés, que en inglés sería I am not teaching French. I es el sujeto, am not es la forma, el verbo to be más not. Aquí, como les dije, el am y el not cero se llevan bien, entonces no podemos fusionarlos, se quedan separados siempre. Luego tenemos el verbo, que es teaching, que sería teach, que significa enseñar, más ing. Y por último, su complemento, que en este caso es French. Y el último ejemplo que tenemos es, ella no está comiendo pollo, que sería she's not eating chicken. She es el sujeto. Is not es el verbo to be más su palabra not, que como les dije, el are y el is se pueden fusionar con el not, y en este caso quedaría isn't. Eating, que sería el verbo, que es eat, comer, más el famoso ing, más su complemento, que es chicken. Entonces, la forma de esta oración en versión fusión sería she isn't eating chicken. Y pues bueno, eso es todo por el tema del presente continuo y el presente simple. Pero antes de irnos, me gustaría pedirles que lleváramos a cabo una actividad que solamente se tiene que realizar mandando un mensaje al grupo de WhatsApp, haciendo 2 oraciones con presente simple y 2 oraciones con presente continuo. Y se preguntarán sobre qué tema. El tema es cosas que les gusten, eso es en el presente simple. Y bueno, cosas que les gusten hacer. Y en el presente continuo, las cosas que estén haciendo en este mismo instante mientras toman la clase o mientras mandan el WhatsApp. O las cosas que están haciendo durante esta cuarentena que pues ya lleva mucho tiempo. Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera que hacer mis 2 oraciones sobre presente simple, serían las siguientes. Por ejemplo, a mí me gusta el helado de chocolate y pondría I love chocolate cake. Esa es una de mis oraciones. La segunda sería yo hablo inglés, que sería I speak English. Entonces, pues bueno, las oraciones para el presente simple van a ser para que nos podamos conocer un poquito mejor. Y ahora las 2 oraciones sobre el presente continuo.
primero les voy a decir una sobre lo que estoy haciendo en este momento, que sería, yo estoy hablando español, que es I am speaking Spanish. Y la otra hay que hacerla sobre lo que han hecho durante su cuarentena. Por ejemplo, yo durante este tiempo he estado tomando clases en línea, pues por la universidad y todo eso. Entonces, mi oración sería, yo estoy tomando clases en línea, que en inglés sería I am taking classes online. Y pues ya estas serían mis dos oraciones. Y bueno, este ejercicio es para darnos cuenta si quedó alguna duda y si comprendieron muy bien el tema. Y en caso de que haya algún conflicto, les podamos ayudar. Espero que les haya gustado la clase, hayan aprendido mucho, se haya entendido, y en caso de que tengan alguna sugerencia o algo como para poder hacer un poquito más amena la clase, o tal vez hablo muy rápido, no sé, o hablo muy lento y los aburro, no sé, lo que sea, siéntase con la libertad de avisarme. Igual si hay algo que no comprendieron bien, igual por favor avísenme por el grupo de WhatsApp y con mucho gusto cambiaré lo que sea o volveré, o sea, les explicaré lo que tengan duda. Entonces, pues, espero que hayan disfrutado la clase. Nos vemos la próxima semana. O esta. Bueno, nos vemos.